periodistas. La mayoría de todos los periodistas en el estado de Veracruz no cuentan con seguridad social. O de los que están aquí, ¿quién cuenta con seguridad social? Más que los que trabajan para una empresa. Pero los que ejercen de manera individual, no tienen. Entonces, ¿qué propone la Barra Nacional? 1. Brindar acompañamiento por personal de la comisión cuando la y el periodista sea víctima de delito alguno. No sé si ustedes han tenido la experiencia que cuando un compañero ha tenido algún problema, la comisión está ahí con ustedes. Hay acompañamiento desde acompañarlos a presentar la denuncia, estar ahí. No, ¿verdad? Ese es uno de los derechos que estamos solicitando. 2. Será asistido por un abogado desde el momento en que el periodista sea víctima de un delito. Pero, aquí viene lo más importante, ¿quién le va a proporcionar al abogado? La comisión. Sí saben que la comisión tiene presupuesto y tiene un buen presupuesto. Será asistido por un abogado desde el momento en que sea víctima de algún delito, mismo que será proporcionado por la comisión de forma que gratuita. Desde el momento en que él haga la llamada a la comisión, ¿sabes qué? Tengo este problema, ¿sí? Acabo de ser víctima de algún delito. La comisión en ese momento tiene que estar asignándole un abogado. ¿Por qué? Porque sabemos que los medios de comunicación no son expertos en la ley. Pero el hecho que no sean expertos en la ley no significa que se les tenga que violar sus derechos. ¿Por qué? Porque a veces cuando van solos al Ministerio Público ni los quieren atender, no les quieren recibir la denuncia o los tienen 5 horas ahí sentados. Pero ¿qué va a pasar si va a haber acompañamiento de la comisión y aparte va un abogado? ¿Qué va a pasar? La atención va a ser distinta. 3. El derecho de informar a familiares o personas de su confianza en caso de ser privado de la libertad. Aquí ha sucedido, se han privado de la libertad a varias personas que se dedican a los medios de comunicación. ¿Qué pasa si en este momento es privado de la libertad uno de nosotros? Pues no sabemos. El trabajo del periodista es muy peligroso, lo sabemos todos. Es muy peligroso. ¿Por qué? Porque ya diste una información y no le pareció a fulano o a sutano. ¿Qué pasa si te llegan a privar de la libertad? Un secuestro, o si tienen una orden de aprehensión. Hay que informar de forma inmediata a los familiares o a la persona de confianza. Por eso la importancia de un registro estatal. Siguiente, fracción 4. El derecho de recibir atención psicológica, también misma que será proporcionada por la comisión de forma gratuita. Cuando entramos en crisis o cuando somos víctimas de un delito, entramos en un estado emocional muy delicado. Hay gente que realmente que nunca ha tenido problemas o que es víctima de un delito por primera vez, entra en una crisis emocional. Oye, licenciado, aquí viendo el artículo 1 de la Constitución, ¿no sería el capítulo 1 para hablar de los derechos de los periodistas? ¿No entraría como capítulo 1, porque es el inicio de la ley, hablando de los derechos? Digo, sí, con apego al artículo 1 constitucional. Sí, de hecho el rango constitucional. Hasta el último, parece ser que iniciamos y vamos a concluir con los derechos, y primero, de acuerdo a la Constitución, es iniciar con los derechos. Bueno, la conferencia es del análisis de la ley estatal para la atención y protección. ¿Qué es lo que le hace falta a esa ley? Ese es el tema de hoy.
Efectivamente, como usted le dice, el artículo primero constitucional, que es obviamente de rango constitucional, como su nombre lo dice, obviamente dice que todos los ciudadanos mexicanos gozamos de los derechos humanos. Pero, lamentablemente, nosotros sabemos y tenemos conocimiento que en cualquier ámbito, pues las violaciones de los derechos humanos, pues obviamente han sido notoriamente visibles. El primero constitucional, de ahí marca los derechos humanos. Pero ahorita el tema que estamos tratando es analizar esta ley estatal. Sí hay una ley estatal para los medios de comunicación, sí la hay. Lo que no vemos es la protección hacia los medios de comunicación. Quinto, el derecho de recibir atención médica para el caso de padecer enfermedad o ser diagnosticado de algún tipo de enfermedad. La comisión velará para que se les proporcione medicamentos, estudios clínicos, atención médica especializada y todo aquello que requiera con el fin de garantizar su derecho a la salud. Decíamos hace un momento, la mayoría de los periodistas no tienen seguridad social, aunque es un derecho constitucional que señala el artículo 4, el derecho a la salud, pero al haber ya una ley por parte de la comisión, esta comisión debe de garantizar ese derecho a la salud que establece el artículo 4 constitucional. Me he topado con muchos periodistas que han batallado para que se les dé el medicamento, o que han sido diagnosticados con una enfermedad y les dan una cita hasta ya por noviembre, cuando ya la enfermedad ya avanzó. Entonces, para eso está la comisión, para velar por las y los periodistas. Sí nos vamos a enfermar en algún momento, pero ¿qué va a pasar si no me proporcionan el medicamento o los estudios o la atención médica especializada? Entonces, no nos están garantizando ese derecho a los medios de comunicación, y es lo que se propone. 6. Derecho a que se le cubran los gastos funerarios por accidente, enfermedad y muerte natural. En muchas ocasiones no tratamos este tema porque nos da miedo. Pero, por ejemplo, decíamos, la mayoría de las y los periodistas ejercen de forma individual, no tienen seguridad social. ¿Qué pasa si muere un compañero periodista? ¿Qué es lo que sucede? Lamentablemente tenemos que hacer colectas, tenemos que andar pidiendo. ¿Y qué proponemos nosotros? Pues que la comisión se haga cargo de los gastos.